Bueno, muy buenos días para todos. Siendo entonces las 9:02, quiero darles la bienvenida a este espacio. Pues las personas ya se nos van conectando, sin embargo ya tenemos casi 30 personas conectadas. Quiero agradecer a todos por aceptar esta invitación, sobre todo también por la puntualidad de participar en este espacio. Agradecerles a todos por estar acá y sobre todo por tener la intención de tener esta conversación tan importante en temas de Nature Positive en las organizaciones y cómo estas nuevas caminos y tendencias pues nos permiten seguir generando unas organizaciones responsables con la biodiversidad y con los diferentes procesos medioambientales. Quiero entonces primero empezar proyectando un video de nuestro patrocinador, la Universidad EIA. Por acá nos cuenta Camila, gracias por abrir estos espacios tan pertinentes. Claro que sí, Cami, esa es la idea de la corporación. Vamos a ver un video súper rápido de nuestro patrocinador Universidad EIA y arrancamos con este espacio de conversación, ¿vale? Listo, perfecto. Y ahora, pues ya para que arranquemos de una vez este espacio y nos rinda mucho esta horita, quiero darle paso a María Alejandra Liscano, quien es Biodiversity and Ecosystem Service Specialist para Etifor, quien es nuestro aliado internacional. Entonces, nada, María, arranquemos con este espacio. ¿Cómo estás? Bienvenida. Pues hoy vamos a hablar de lo que es el Nature Positive y el camino hacia un impacto ambiental positivo en el sector empresarial. Quiero darte paso entonces. ¿Cómo estás, María? Dame un segundo, por favor. Listo, María, dale ahí. Sí, listo, perfecto. ¿Cómo Gracias. estás? Muy bien, gracias por la invitación. Muy contenta de poder hablar de estos temas y bueno, de poder hablar de estos temas en Colombia. Y pues nada, muy emocionada también de saber qué preguntas tienen y como de poder hablar de todo esto. Voy a compartir mi pantalla. Ok, Listo, ya ahí la vemos. listo, perfecto. Bueno, pues como Julie dijo ya, yo me llamo María Alejandra Liscano, yo soy especialista en biodiversidad y en servicios ecosistémicos. Trabajo con Etifor, que es una empresa de consultoría ambiental. Estamos ubicados en Italia, pero digamos que trabajamos en proyectos en muchas partes del mundo. Y bueno, digamos que yo siendo colombiana siempre he tenido como la intención y Colombia teniendo el potencial que tiene en temas de biodiversidad, siempre he tenido como mucho la intención de poder trabajar y de traer estos temas que me parecen muy importantes y muy pertinentes, digamos, dado el contexto colombiano en el que estamos. Entonces la idea hoy un poco es que hablemos como de cuáles son los enfoques para las empresas y para las instituciones financieras para emprender un camino Nature Positive, que si no saben qué es, ya les voy a ir explicando qué significa. Primero entender, bueno, vamos a hablar un poco del problema, después de biodiversidad y cuáles son los instrumentos que nosotros usamos para ayudar a las empresas a poner la naturaleza en el centro de todas las decisiones. Eh, yo quería empezar hablando, en vez de tirarles acá un montón de datos técnicos que de pronto no van a entender y que ni siquiera hasta para mí ha sido difícil de entender, hablemos de datos, ¿no? Entonces, simplemente, por ejemplo, en el 2017 hubo una avalancha en Mocoa, Putumayo, no sé si se acuerdan, causada principalmente, digamos, esto es lo que nosotros llamamos un desastre, un acontecimiento climático extremo en el que más o menos 936 personas se vieron afectadas. Más de 300 personas murieron en esta catástrofe. Al día de hoy se han invertido 1.2 billones en recuperación de todos los daños que dejó esta avalancha.
A principio de este año, y pues este año y a finales del año pasado, que tuvimos este fenómeno del Niño tan intenso, que estuvimos en esta temporada de incendios tan dura para todo el país, más de 17.000 hectáreas de bosque y páramo se quemaron. Para julio del 2024, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres reportó que habían 1.620 incendios activos en Colombia. Entonces, esto es para que tengamos una idea de la magnitud de los eventos climáticos que estamos hablando hoy en día y que están sucediendo hoy en nuestro país. La sequía que estuvo también ligada al fenómeno del Niño. Este año, 277 municipios y 24 departamentos estuvieron desabastecidos de agua, y no solo agua potable, de agua en general. Esta sequía también llevó a que más de 20.000 hectáreas de cultivos estuvieron afectadas por la falta de agua. ¿Qué estamos viendo ahora? Que los desastres naturales son cada vez más frecuentes y más intensos. En los últimos menos de 50 años, como pueden ver en esta gráfica, que es un estudio que realizó la Universidad Católica de Louvain, en Bruselas, ellos han venido haciendo muy juiciosos este reporte de cómo han aumentado los eventos extremos, y digamos, dejando afuera terremotos y dejando afuera actividad volcánica que poco o nada tienen que ver, digamos, con la actividad humana. Pueden ver el crecimiento exponencial que hemos tenido en la cantidad de inundaciones, de eventos climáticos extremos, de sequías, de incendios. Entonces podemos ver que algo está pasando. Esto no es simplemente una nueva estrategia de la que tenemos que hablar, sino es algo que estamos viendo que está sucediendo y está sucediendo en todo el mundo. O sea, no solo en Colombia, sino en todas partes estamos viendo un aumento desproporcional de la cantidad de eventos climáticos a los que nos estamos enfrentando. Para hablar, digamos, como un poco de los componentes de la naturaleza, el ciclo hídrico global, más o menos UNICEF calcula que 4 millones de personas viven con escasez de agua por al menos un mes al año. Imagínense el racionamiento de agua que hubo en Bogotá viviéndolo una vez al año. Terrible, ¿no? 2 de 3 ríos están fragmentados por diques o reservas hídricas. Se calcula que más o menos las pérdidas por inundaciones son 82 millones de dólares al año, solo en inundaciones. En cuanto al uso de la tierra, en 1700, que parece que fuera un montón de tiempo, pero solo fue un poquito antes de que se firmara la independencia de Colombia, el 95% de la superficie terrestre era natural o seminatural. Hoy en día, 2024, es más, no, este reporte fue en el 2019, quizás hoy es aún más estas cifras. El 77% de la Tierra y el 87% de los océanos están significativamente alterados por el ser humano. Se estima que más o menos cada año se pierden 10 millones de hectáreas de bosques. Esto quiere decir más o menos 20 campos de fútbol por minuto, un área equivalente al departamento del Bichada al año. Para que tengamos una idea de cuánto es esta cantidad, imagínense 20 campos de fútbol al minuto, pero para que tengamos una idea, esta cantidad de bosque nativo, natural, se pierde al año todo el tiempo. Entonces, estamos haciendo un cambio del uso del suelo a un ritmo demasiado rápido. Integridad de la biosfera. La disminución del 69% de las especies animales y terrestres. Esto es más de la mitad de los animales y las especies terrestres se han disminuido. 83% de los animales de aguas continentales han desaparecido de la Tierra. ¿Qué quiere decir esto? Porque es un poco difícil de entender qué es la integridad de la biosfera. Esto quiere decir que hoy en día, si hablamos solo de mamíferos, 60% de nuestros mamíferos son animales de cría, es decir, vacas, es decir, cerdos, es decir, cabras, búfalos. Solo el 36% son humanos y 4% son salvajes. Estamos viendo que en aves, el 70% de nuestras aves son aves de corral, solo 30% son aves salvajes. Tenemos una tasa de extinción que nunca antes se había visto. Estamos extinguiendo todos los animales y estamos extirpando de la tierra los animales salvajes. ¿Y cómo se entiende un poco eso? Porque a veces le dicen a uno números y como que uno no entiende muy bien qué significa esto. Esto es una gráfica. El 62% de la biomasa que hay en la tierra en cuanto a mamíferos son animales de cría.
Es decir, 35% de la biomasa que tenemos en la Tierra hoy en día son vacas, el 12% son cerdos, el 5% son búfalos y solo el 4% son animales salvajes. Y aquí, en este 4%, estamos contando elefantes, estamos contando ballenas azules, estamos contando leones, estamos contando los animales más grandes que se nos ocurren en la vida y aún así son solo el 4% del total de la biomasa, para que tengan una idea de cómo estamos homogeneizando las especies que tenemos hoy en la Tierra. Estamos extirpando la biodiversidad que tenemos hoy en la Tierra. Ahora quiero hacer como un pequeño quiz como para que no estar aquí, primero, pues no estar aquí yo hablando simplemente. Me gustaría que en el chat me dijeran ustedes cuál piensan ustedes que es el ave más común del mundo, o sea, el ave que más existe en todos los ecosistemas de la Tierra. Pueden escribir en el chat porque sé que no pueden activar el micrófono. Por acá nos dicen la paloma, la gallina. Sí, hay tres palomas y una gallina. El chulo nos dicen por acá, Camila. El ave más común del mundo es la gallina. Se estima que en el 2023 habían 24 millones de pollos en el mundo. O sea, imagínense esto, ¿sí? 24 millones de pollos en el mundo. 24.000, perdón. 24.000. Esto es la mitad de la población de Colombia en pollos. Y tenemos que tener en cuenta que los pollos se crían únicamente para puesta de huevos y producción de carne. Es decir, estamos extirpando nuestra biodiversidad para alimentar a los seres humanos. Entonces, así estamos hoy en día que el ave más común que tenemos en la Tierra son las gallinas. Pero bueno, basta ya de hablar de cosas malas y de todas las catástrofes que están sucediendo. Hablemos de la biodiversidad y cuál es como una solución. Ahora, es muy importante entender que la biodiversidad no funciona. Perdón, quiero antes de empezar esta sección, si hay preguntas, comentarios, por favor háganlos y luego seguimos adelante. Vamos bien, mi María. Ahí vamos súper bien. Ok, listo. Entonces, como les iba diciendo, ¿por qué la biodiversidad es diferente al carbón? ¿Por qué no simplemente podemos sacarnos créditos de biodiversidad y hacer lo que hemos hecho con el carbón? ¿O por qué nos está costando tanto trabajo encontrar formas de medir la biodiversidad? Porque no es tan sencillo como se hace con el carbón. La biodiversidad es sitio específica. ¿Qué quiere decir esto? Que poco o nada sirve que si mi cadena de suministro, por ejemplo, viene de Chile y mis operaciones son en Bogotá, poco o nada sirve que yo invierta en la restauración de un bosque en el Bichada, ¿cierto? Porque son ecosistemas completamente diferentes. Los impactos que yo tengo en un sitio van a ser muy diferentes a los impactos que yo puedo tener en otro sitio, sean impactos negativos o sean impactos positivos. Entonces, la biodiversidad y las causas que llevan a la pérdida de biodiversidad cambian en todas las geografías, en todos los ecosistemas, en todos los biomas en los que operamos. Por eso la biodiversidad no funciona como el carbón. El carbono no importa si yo emito en este lugar donde estoy X cantidad de toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera y son capturadas en el Amazonas, porque simplemente va a la atmósfera y la atmósfera es una, pero la biodiversidad no funciona así. La biodiversidad funciona de acuerdo al sitio donde está ubicada. Entonces, por eso ha sido tan difícil también desarrollar como un marco global que nos permita simplemente decir, ah, ok, tengo un crédito de biodiversidad y lo compro para hacer una compensación acá cuando mis impactos están en otra parte. Y esto ha sido como el gran discurso de por qué tenemos que ir un poquito más allá cuando queremos empezar a hablar de biodiversidad. Pero ¿por qué entonces, si estamos hablando de biodiversidad, la estrategia o este método se llama como Nature Positive, ¿no? Que es como naturaleza positiva. Y es porque la biodiversidad es básicamente la naturaleza, que es un término sombrilla, de todos los beneficios que obtenemos de la naturaleza. Entonces, por ejemplo, un ejemplo de por qué la biodiversidad está dentro del término naturaleza y por qué preferimos usar el término naturaleza cuando estamos hablando
de los impactos que tenemos como a nivel global en nuestras actividades económicas, etcétera. Esto se llama la teoría de los límites planetarios. La teoría de los límites planetarios es una teoría que fue desarrollada por el Centro de Resiliencia de Estocolmo y ellos han venido midiendo con el paso de los años. Ellos establecieron 7 límites planetarios. Estos límites planetarios es lo que le permite, digamos, hay cierta cantidad de impactos que la Tierra puede regular, que el planeta puede naturalmente regular. Es decir, yo puedo producir esta cantidad de impactos y la Tierra va a ser capaz de ella misma regular esos impactos, ¿sí? Una vez que superamos estos límites, nos encontramos afuera de límites de operación, digamos, seguros, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ya no podemos, ya la Tierra no está siendo capaz de autorregularse. Tenemos que empezar a hacer acciones para ayudar a que esos mismos procesos y esos mismos impactos sean absorbidos, por decir así, por la Tierra. Para el 2009, ya desde el 2009, teníamos 3 límites que habíamos cruzado. En el 2015 habíamos cruzado 4 límites. En el 2023 tenemos 6 límites cruzados, es decir, nos faltan 3 límites para vivir en una Tierra en la que no hay absolutamente una integridad que pueda mantener la vida. Hemos superado los límites de carbono, biodiversidad o integridad de la biosfera, uso del suelo, agua, nitratos y fosfatos en suelos y en fuentes de agua. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ya simplemente no podemos decir es que solo la integridad biológica, sino estamos hablando de todo un conjunto en la naturaleza que estamos impactando más allá de los límites que la misma Tierra puede manejar y puede regular. Y uno dirá como, bueno, la naturaleza a veces le suena a uno como un concepto muy etéreo, como que la naturaleza es ese parque natural, la naturaleza es eso tan bonito, son los arbolitos, es el pajarito, es la abejita, pero ¿qué significa esa naturaleza en nuestra vida diaria? ¿Es la naturaleza útil? O sea, ¿yo por qué debería preocuparme por la naturaleza si igual esto no me afecta a mí en mi día a día? Pues resulta que sí. El 75% de los cultivos mundiales dependen de los insectos polinizadores. Un ejemplo es, cada vez que usted se come un chocolate en su casa, para que usted llegara a tener esas semillas, esos granitos de cacao, ese cacao tuvo que haber, la florecita que hizo el fruto de ese cacao, tuvo que haber pasado un insecto y tuvo que haber polinizado. Al día de hoy no tenemos polinización asistida, no existe ningún cultivo, no hacen polinización asistida. Esta polinización se hace, lo tuvieron que hacer en China porque tenían una mortandad terrible de polinizadores y no tenían comida, pero en muchos países como en Colombia dependemos de la naturaleza, dependemos de que los insectos, de que los murciélagos, de que muchos animales lleguen y pasen por esa florecita y hagan la polinización. Sí, es 75%, o sea para que tengan una idea de cuánto dependemos de la polinización. El 55% de las aguas, de las fuentes de agua potable, tiene su origen en los bosques. Entonces, cada vez que abrimos el agua y tomamos agua potable, viene seguramente originado de un bosque. En Colombia, en muchos sitios tomamos agua de los páramos, que vienen agua filtrada y autorregulada por un ecosistema. El 80% de la población utiliza medicamentos de origen vegetal. Cada vez que usted se toma una cápsula, seguramente esa cápsula está hecha de origen vegetal o de origen animal. El 40% de los medicamentos comercializados son sustancias extraídas ya sea de plantas, animales, hongos, microorganismos. Un ejemplo claro es la penicilina, que viene de un hongo. Entonces dependemos también incluso de nuestra salud y de poder estar sanos y poder regular y tratar enfermedades de la biodiversidad que encontramos en la naturaleza. Entonces, ¿la naturaleza es útil? Sí, directa o indirectamente. Y además uno pensará, siempre que le dicen a uno, ay, biodiversidad, uno piensa, ay, la mariposita, la abejita, el murciélaguito, ay, tan bonito, el colibrí. Pero cada ser que existe en la Tierra tiene una misión y tiene, digamos, una función muy importante en el ecosistema que debería estar. No estoy hablando de especies invasoras. Estoy hablando de una especie nativa que está en un bosque nativo. Tiene una función. Un claro ejemplo es los zancudos o los mosquitos, que todos odiamos los zancudos, a nadie le gusta que le piquen los zancudos, pero los zancudos tienen un papel muy importante, porque los zancudos polinizan, lo creamos o no, ayudan al control de plagas, las larvas se comen muchos otros animales de otros, larvas de otras especies,
son bioingenieros del suelo, entonces hacen esos pocitos y ahí donde tienen las larvitas, crean diferentes tipos de ecosistemas y además son muy importantes en las cadenas tróficas. Entonces sirven de alimento para anfibios o sirven de alimento para otros insectos más grandes, como las libélulas o como las arañas. Entonces, hasta los mosquitos que uno pensaría no tienen ninguna utilidad, son importantes en el ecosistema. Todas las especies que tenemos son importantes para nuestro ecosistema y para el balance de la Tierra. Pero ahora un ejemplo más concreto, porque hasta ahora uno dirá, pues bueno, esto parece como algo de la cual los ambientalistas se deberían preocupar. Pero pensemos desde un punto de vista económico y desde un punto de vista de cómo esto impacta a la industria y cómo impacta a la economía. Digamos, un acontecimiento extremo como la sequía y los incendios que tuvimos a principio de año en Colombia. Pero eso se puede hacer, este mismo ejercicio se puede hacer con inundaciones, con huracanes, etc. Un ecosistema que tiene una baja biodiversidad significa que tenemos mayores daños medioambientales y económicos, es decir, un monocultivo de especies como pino o especies como eucalipto, que además son especies inflamables, les aseguro que va a tener una tasa de combustión muchísimo más alta que un bosque nativo natural. Tenemos también cuando tenemos estas olas de calor terribles y de sequía, si tenemos un ecosistema que está completamente con cemento o tenemos un suelo descubierto en el que no tenemos ni una plantita, vamos a tener una mayor evaporación y escorrentía del agua en el suelo. ¿Qué quiere decir esto? Que así llueva todos los días, el agua en vez de infiltrarse, en vez de mantenerse en el suelo y de llenar nuestros acuíferos y nuestras aguas subterráneas, se va a evaporar así. Aparte de todo, nos generan unas islas de calor. Los centros urbanos son islas de calor. Por otro lado, la recuperación y la regeneración va a ser mucho más lenta. Tenemos ecosistemas que son menos resilientes. Entonces, los costos medioambientales y económicos de recuperar estos ecosistemas que tenían una baja de biodiversidad van a ser mucho mayores a un ecosistema que tenía digamos, una biodiversidad más alta. Para que tengan una idea, una hectárea de restauración de bosque nativo cuesta entre 20 y 35 millones de pesos. Solo el establecimiento, sin mantenimiento. ¿Y cuáles son los impactos sobre la industria? Por ejemplo, en el sector de la madera, un bosque que se quema son 30 años sin ingresos por madera de bosques locales. Entonces, ¿por qué 30 años? Porque más o menos ese es como el tiempo que se deja una rotación de bosques productivos. Entonces son 30 años en los que tú perdiste en 3 días 30 años de ingresos. En el sector del agua potable, lo vimos este año, suministro estaba completamente afectado, no había agua, tenían que hacer racionamientos, tienen que priorizar a qué se le va a dar el agua. Tenemos pérdida de la calidad de agua, si no tenemos bosques, ¿se acuerdan que antes les decía que el 55% de las fuentes de agua vienen de bosques? De agua potable viene de bosques. La calidad del agua, cuando no tenemos ecosistemas que son resilientes y que no tenemos ecosistemas con una biodiversidad alta, también reduce. Tenemos un aumento en los nitratos. Los suelos tienen la capacidad de retener y filtrar el agua y darnos agua de mejor calidad. En el sector alimentario, ¿se acuerdan que también antes les decía 20.000 hectáreas afectadas por estrés hídrico? Pérdida de cultivos. No hay comida. Si no hay agua para regar los cultivos, simplemente no hay comida. Se afectan. Sube el precio, todo se pone mucho más caro, no hay disponibilidad, etc. Sector energético. Reducción de disponibilidad de agua en los embalses. Yo no sé si ustedes se acuerdan, y si no, yo me acuerdo mucho de escuchar a mis tías y a mis abuelos decir los apagones del 92. Los apagones del 92 fueron porque no había agua. Estábamos pasando por un fenómeno del niño muy fuerte, los embalses no tenían agua y no se podía producir energía. En un país como Colombia, en el que aún así la generación de energía depende tanto de, de los embalses y de las hidroeléctricas, no nos podemos arriesgar a tener envases vacíos, porque nos quedamos básicamente sin energía. Y pues finalmente el sector turístico, que se pierde la naturaleza como atractivo turístico, sobre todo en un país como Colombia, donde uno de los potenciales que tenemos es la parte, digamos, como toda la parte turística, perder la naturaleza, que es el principal atractivo que tenemos como Colombia, como país, es, digamos, es un impacto muy grande. No quiero ni siquiera imaginar cuánto le costaría a un sector turístico, por ejemplo, a una ciudad que tiene tanto potencial como cualquier ciudad del eje cafetero, perder, por ejemplo, sus bosques o perder todas estas áreas cafetales que son muy, muy turísticos. Por otro lado, tenemos la percepción del riesgo. Y esto aquí ya se pone un poco también más, digamos, como corporativo, en el sentido de que
El World Economic Forum es una agencia que lo que ellos hacen es que todos los años le preguntan a inversionistas, le preguntan a bancos de desarrollo, le preguntan a grandes dirigentes de empresas cuál es la percepción del riesgo. Y ellos todos los años hacen este ejercicio de cuál es la percepción del riesgo, qué es lo que usted cree que va a impactar la economía a mediano, a corto, mediano y largo plazo. Para el 2024, en el reporte de este año, a corto plazo, es decir, a 2 años, el segundo riesgo más alto que tienen las empresas y que las empresas perciben como un riesgo que deben atender y que deben manejar es la ocurrencia de eventos extremos climáticos. Cuando ya hablamos de a 10 años, ¿cuáles son los principales riesgos que los inversionistas, que los bancos de desarrollo, etcétera, ven que podría ser un riesgo? Ya estamos hablando de que son 5 riesgos. En un top 10, 5 de estos riesgos están relacionados con el medio ambiente. Estamos hablando de ocurrencia de eventos extremos, de cambios críticos en los sistemas de la Tierra, de pérdida de biodiversidad y de colapso en los ecosistemas, de escasez de recursos naturales, polución. Entonces ya estamos hablando de que no solo es una cosa que estamos pensando los que trabajamos en medio ambiente, los que, digamos, tenemos cierto interés en esto, sino es algo que ya los bancos de desarrollo están empezando a decir, oiga, las empresas a las que quieran que nosotros las financiemos tienen que tener en cuenta estos riesgos porque es algo que es muy probable que suceda en los próximos 10 años. Entonces estamos viendo que también muchas empresas que, por ejemplo, cotizan en la bolsa o que tienen constantemente flujo de inversionistas, están diciendo, tenemos que empezar a pensar en esto, tenemos que empezar a trabajar en nuestros riesgos porque es algo muy probable que pase y es algo que nos están pidiendo también. Entonces, una empresa que decide pensar en cuáles son sus riesgos con la naturaleza, cuáles son sus dependencias, es una empresa que está mirando hacia el futuro y está mirando hacia dónde está yendo el mundo y hacia dónde está yendo la plática. Y bueno, si todo esto todavía no basta para convencerlos, porque tenemos que empezar a preocuparnos y tenemos que empezar a hablar en nuestras empresas sobre la biodiversidad, quiero que hagamos un breve ejercicio. Quiero que cierren los ojos un momentito y quiero que se imaginen su animal preferido, ese animal que ustedes sueñan con ir a ver en su hábitat natural. Está ahí con una cría, está contento, está corriendo o está nadando o está saltando de un árbol a otro. Eh, es un animal que cuando ustedes ven les da mucha emoción, se sienten muy felices y es un animal que ustedes sueñan con ver o que cada vez que pueden ir a verlo se sienten muy contentos. Ahora imaginen que este animal desaparece, se extinguió, no existe más. Es un animal que no vamos a poder nunca, si nunca lo hemos visto, no lo vamos a poder ver nunca más en su hábitat natural o vivo quizás. Es un animal que si ya lo habíamos visto, ya no va a volver a suceder, que si lo queríamos ver, ya no va a pasar. Es un animal que para uno tenía un valor y que de repente ya no existe. Esto está pasando. Esto no es un ejercicio, esto está pasando. Muchos animales están siendo extintos de la Tierra. Estamos extirpando la biodiversidad en nuestra Tierra. Y cuando se vuelve más personal es cuando empezamos a preocuparnos por eso. Y bueno, ya para no aburrirlos con tanta carreta, quiero dejarles como un mensaje clave de todo esto que les acabo de decir. Y es dentro de 50 años, no nos va a importar si afuera están haciendo 50, 60 grados centígrados. No importa, no va a importar, porque no tenemos agua, porque nuestros suelos están completamente agotados, no podemos crecer comida, no podemos tener árboles que nos proveen agua potable, que nos proveen regulación del clima, etcétera. Tenemos un ciclo de agua completamente alterado, no tenemos agua potable para tomar, no tenemos un río para ir a poder hacer un baño, no tenemos el mar para ir a poder hacer vacaciones. Entonces, la crisis climática es una certeza, está sucediendo, ya no es algo que va a pasar. La crisis climática está pasando, la estamos viendo, la estamos viviendo. Pero la biodiversidad nos va a ayudar a limitar esos daños. Entonces, tenemos que empezar a mirar más allá y tenemos que empezar a mirar cómo nos adaptamos al cambio climático, porque es algo que ya está sucediendo. Bueno, parte final. Si tienen preguntas, eh, es un momento para hacerlas antes de que entremos como en la parte práctica y qué pueden hacer
las empresas para empezar a poner la naturaleza en el centro de sus decisiones. ¿Estamos Dale, ok? María, quedamos súper bien. Sí, vamos Ok, súper bien. perfecto. Entonces, em, los instrumentos para poner la naturaleza en el centro de las decisiones, digamos que nosotros lo dividimos en tres como grandes grupos, ¿no? Primero tenemos como las iniciativas privadas, ¿por qué o de dónde surge esta necesidad de empezar a hablar de la naturaleza? Después tenemos como la estrategia, entonces la priorización y la acción. ¿Cómo podemos nosotros y cómo podemos, como de forma estratégica, cómo podemos nosotros empezar a hacer acciones dentro de nuestras empresas para priorizar la inversión en la naturaleza? Y finalmente, recursos financieros, pues porque yo sé que igual invertir en la naturaleza no es como, ay, sí es muy lindo, pero ¿qué le representa esto a mi empresa y cómo puedo yo financiar estos cambios? Pues porque sé que no muchas empresas tienen la capacidad financiera de decir simplemente voy a empezar a invertir en esto porque me parece muy bonita y mi animal favorito desapareció de la faz de la tierra. Entonces también hablar un poco como de cómo podemos conseguir recursos financieros que ayuden a trabajar en como en el cambio, en la transformación de nuestras prácticas. Bueno, vamos a empezar con las iniciativas privadas. Entonces, una de las cosas principales y una de las principales preguntas que normalmente nosotros tenemos es ¿por qué no hacemos neto cero? ¿Por qué no vamos a nature positive? ¿Cuál es la diferencia entre hacer un neto cero y un nature positive? Digamos que ambos enfoques, primero que todo, vienen de objetivos diferentes, de marcos políticos globales diferentes. Entonces, entender también como cuál es la diferencia entre el uno y el otro nos va a ayudar como a entender. Igual ya tenemos una idea de que el cambio climático hace parte de la naturaleza, hace parte de uno de los principales ámbitos de pérdida de naturaleza o motores de pérdida de naturaleza. Entonces, el neto cero, digamos que el objetivo global era limitar el calentamiento global a 1,5. El Nature Positive, a lo que estamos hablando es vamos a hacer un acuerdo para la naturaleza, es un acuerdo global para trabajar en pro de la naturaleza. ¿Cuál es el marco político que lo define? El neto cero viene del Acuerdo de París, que fue en 2016, y el Nature Positive viene del Cumming Montreal, que se firmó en el 2022, entonces es un poquito más reciente, ya con la crisis de biodiversidad que la tenemos como a puertas. Y digamos que también cambia toda la serie de objetivos, ¿no? Entonces, a nivel empresarial, en el cero neto estamos hablando de clima neutral de emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, ya estamos hablando de yo como empresa tengo esta meta. Mientras que cuando estamos hablando de Nature Positive, estamos hablando de objetivos locales, porque acuérdense que la biodiversidad es local, que tiene y que está adaptado a lo que es material para mi empresa, lo que es importante para mi empresa, a cuáles son las dependencias de mi empresa en mi cadena de valor, a cuáles son mis riesgos y mis oportunidades. Entonces también ya es un proceso que es mucho más personalizado para lo que yo hago dentro de mi empresa. El compromiso cambia, lo mismo, hacemos como este cambio de ya no es lo que yo estoy haciendo, sino lo que yo estoy contribuyendo a la sociedad. Entonces ya el compromiso del que estamos hablando es que estoy contribuyendo a una economía de naturaleza positiva. Ya estamos hablando de que no estamos acá solos y no importa si yo no produzco la cantidad o si yo reduzco mis emisiones, yo tengo que hablar de que yo estoy contribuyendo a un cambio global que está contribuyendo hacia un mundo y hacia una economía que está mirando hacia otro lado. ¿Cuáles son los alcances? Pues en Cero Neto tenemos alcance 1, 2 y 3. Y en Nature Positive hablamos de operaciones directas y cadena de suministro, es decir, todo lo que me provee el funcionamiento de mi empresa. Ahora, María, antes dime. de que sigas avanzando, Ujú. por acá Camila nos hace una pregunta y es, ¿cómo sabemos de qué recursos ecosistémicos dependemos o impactamos? Imagino pues que la pregunta estará orientada pues como a temas organizacionales. Sí, bueno, esto vamos a profundizar ahora un poquito más cuando vayamos a la parte de la acción, la priorización y la acción, y es cómo a partir de herramientas que ya están establecidas, no hay que inventarse nada, cómo a partir de estas herramientas podemos conocer cómo nuestra empresa está impactando y de qué estoy dependiendo yo o de qué depende el funcionamiento de mi empresa. Pero entonces ahorita más adelante voy a hablar de eso.
Ok, y tengo por acá a Jader que me alzó la manito. Le envié solicitud para abrir el micrófono. Jader, ¿cómo estás? ¿Estás por ahí? No sé. Bueno, de pronto fue que se le alzó la manito. Listo, mi María. Dale, entonces sigamos. Listo. Ahora, el rol de los marcos, digamos, de divulgación, de reporte, de fijación de objetivos, etcétera. Como les mencionaba antes, el neto cero viene del Acuerdo de París y el Nature Positive viene del marco global para la biodiversidad. A partir de estos dos acuerdos han surgido una serie de, digamos, como estándares para reportar, han surgido una cantidad increíble de directivas que son obligatorias, viene toda la parte también como de reporte financiero, etcétera. ¿Qué es SBTN y TNFD? Que es algo que es muy importante, digamos, en toda la parte del mercado global voluntario. Son dos marcos que están siendo el faro luz para, no solo para las empresas que quieren trabajar en temas de naturaleza, sino para las consultorías que trabajamos como ayudando a las empresas. Entonces, por un lado, tenemos el TNFD, que es el acrónimo para Task Force for Nature-Related Financial Disclosures, que básicamente lo que ayuda es una herramienta que usan las instituciones financieras para medir cómo las empresas pueden divulgar digamos, como su materialidad o qué cosas son importantes, cuáles son sus impactos y cómo están expuestos a riesgos de la naturaleza. Entonces, una institución financiera que, por ejemplo, quiere evaluar si invertir o si aprobar un bono de sostenibilidad o un crédito, digamos, como un crédito verde, etcétera, va a mirar como estas estrategias de divulgación y va a ver en qué estado está la empresa. Si esta empresa está trabajando en reducir sus riesgos o es una empresa que no ha trabajado para nada en reducir sus riesgos, en aprovechar sus oportunidades y tiene un riesgo altísimo de que en 5 años llegue una inundación y les acabe la empresa. ¿Sí? Entonces, obviamente, eso ya empieza a jugar un rol muy importante cuando, sobre todo, estamos buscando recibir inversión en nuestras empresas. Y por otro lado, tenemos los Science Based Targets for Nature, que es el SBTN, que lo que hace es una guía que ayuda a las empresas a fijar objetivos. Entonces son objetivos que están basados en la ciencia. Son indicadores que tienen digamos, como todo un equipo detrás de científicos que trabajó en estos indicadores para que no caigamos como en riesgos de hacer greenwashing o greenwishing. ¿Cuál es el enfoque de SBTN y TNFD? Y estoy haciendo mucho enfoque en esto porque estas son, como les decía, primero son los dos marcos que están llevando la parada, digamos, en un marco global en todo el mundo. Las empresas, estos dos marcos están llevando la parada de qué es lo que las empresas están decidiendo mostrar, qué están decidiendo divulgar, medir, reportar, etcétera. Entonces, por eso es que estoy haciendo como tanto enfoque en estas dos. Pero aparte de eso, porque estos dos enfoques cubren una gran cantidad de otros, digamos, estándares de reportaje. Esto quiere decir que normalmente si tú haces un SBTN, vas a cubrir muchos de los requerimientos que tienes en TNFD y que vas a tener en otros marcos, ya sea regulatorios o voluntarios. Entonces, estos dos son como muy importantes y los principales entregables que tiene o resultados que tiene aplicar estos marcos va a ser la base de formular, digamos, toda tu estrategia y la base de lo que vas a divulgar. Pero, sin embargo, también tenemos otras iniciativas que también están hablando como mucho de biodiversidad y que están cambiando como todo un enfoque. Y este, por ejemplo, es el ejemplo del GRI, que es el Global Reporting Initiative, que justo en el 2024 tuvieron que sacar un estándar mucho más especializado en biodiversidad porque se dieron cuenta que esto era un tema que a las empresas les surgía empezar a reportar y les surgía empezar a hablar de esto. Tenemos también otros estándares. Este, por ejemplo, es el IFC Performance Standard 6,
que es de biodiversidad y manejo sostenible. Y digamos que este enfoque, la diferencia que tiene es que es a nivel local. Entonces, normalmente es un marco de información para la toma de decisiones para instituciones financieras. Entonces, por ejemplo, si usted es una empresa que está buscando recibir financiación de un banco de desarrollo, muchas veces los bancos de desarrollo te piden que tú tengas o sea, que tú hayas evaluado tu proyecto contra este estándar porque te mide una cantidad de datos sensibles y como de información sensible que podría estar afectando la empresa como tal. O el proyecto. Entonces, esto es también un marco que se usa mucho, pero se usa más a nivel local. Es decir, cuando tú tienes un proyecto en particular y necesitas medir los impactos para ese proyecto en particular. Pero bueno, ahora sí, y para responder la pregunta que hacía Camila, y es la estrategia, la priorización y la acción. ¿Cómo hacemos esto? Nosotros en Ethifor decidimos desarrollar un enfoque que se llama el enfoque Lucas. Básicamente lo que quiere Lucas es reunir todo esto que les acabo de hablar de una forma que sea digestiva, se pueda comer, mejor dicho, que las empresas lo entiendan, que sea fácil de aplicar, que sea fácil de explicar y que sea fácil de desarrollar. Entonces, Lucas responde al acrónimo de Look, Understand, Commit, Act and Share. Básicamente lo que busca es, en nuestra parte de Look, que es mirar, lo que vamos a hacer es que vamos a identificar y mapear a las partes interesadas su cadena de valor y cuál es el vínculo que tienen con la naturaleza. Entonces, esto responde un poco a la pregunta que hacía Camila y es cuando nosotros nos sentamos y decimos, ok, la empresa, resulta que el ejemplo que les daba antes, el 70% de la cadena de valor viene de un sitio en Chile. Entonces, nuestra primera intersección con la naturaleza es, ok, tenemos a nivel nacional que nuestra cadena de valor principalmente viene de Chile. Identificamos que el 10% viene de Colombia y el otro 20% viene de, no sé, Ecuador. Entonces esto ya nos da una idea. Si logramos llegar a un nivel regional de que sabemos específicamente dónde se está produciendo, muchísimo mejor, porque entonces podemos llegar y decir, ok, estos son los ecosistemas en los que yo estoy operando, en los que mi cadena de valor está operando, en las que mi cadena de suministro está operando. Eso ya nos da una idea de, ok, yo estoy impactando principalmente, no sé, por ejemplo, el bosque seco subtemplado, ¿sí? O subtropical, que es en Chile, ¿sí? En Ecuador estoy impactando el bosque de alta montaña. Eso ya nos da un primer inicio de cuál es el ecosistema y cuál es mi intersección con la naturaleza. Pero también veo mis operaciones, ¿no? Entonces, ¿dónde está mi empresa, mi sede, dónde está ubicada? ¿Y cuáles son los impactos que yo estoy teniendo en mi sede? O si yo tengo muchas sucursales, ¿dónde están las sucursales donde yo estoy teniendo esos impactos? Y también esto ya nos ayuda a decir, ok, yo resulta que tengo mi sede al lado del humedal La Conejera. Entonces ahí ya estamos diciendo, wow, este es un sitio que, por ejemplo, tenemos que priorizar en nuestras acciones porque estamos cerca a un área que es internacionalmente reconocida. Esta es la primera fase en la que vamos a empezar a entender y a mapear cómo está funcionando la empresa. En esta parte también hacemos un mapeo de las partes interesadas, de los stakeholders, en el que queremos entender también qué es importante para los stakeholders, qué es importante para los inversionistas de la empresa, qué es importante para la junta directiva, qué es importante para los mismos empleados o para tus proveedores. Entonces también acá es un poco entender y priorizar, porque no solo es importante dónde estamos teniendo, o sea, la naturaleza, no es solo la naturaleza, nosotros hacemos parte de la naturaleza. Tener en cuenta que le interesa a las personas que interactúan con mi empresa y saber priorizar mis recursos hace parte digamos, crear un ecosistema también saludable. Y luego venimos, ya de que entendemos dónde estamos ubicados, empezamos a hacer todo un análisis de priorización de impactos materiales, ¿sí? ¿Cómo se hace esto? Entendemos cuáles son nuestras dependencias, cuáles son nuestros riesgos, cuáles son nuestras oportunidades. A partir, digamos, como de estos dos pasos, perdón, los resultados es un análisis de materialidad. El análisis de materialidad básicamente lo que nos dice es que nosotros miramos, por un lado, cuáles son mis riesgos y mis dependencias financieramente. Entonces, ¿a cuánto estoy yo expuesto? Que si resulta que yo estoy ubicado en dos áreas que tienen un riesgo muy alto de inundación,
cuánto me está produciendo, cuál es la ganancia neta de esta sede, por ejemplo, o de esta sucursal en particular, que tiene un riesgo a una inundación. Ese es mi riesgo financiero. Pero por otro lado, también estoy mirando cuáles son mis impactos, ¿sí? ¿Cuáles son mis impactos en la tierra y en la naturaleza? ¿Cuáles son las amenazas a las que yo estoy contribuyendo? Pero al mismo tiempo, ¿cuáles son mis oportunidades? Entonces, ¿cómo puedo yo trabajar para mitigar esos riesgos, para mitigar esas dependencias o para, digamos, garantizar que voy a tener que voy a garantizar que sigo teniendo el suministro de este recurso natural y estas son mis oportunidades. Entonces mis oportunidades también son, ok, resulta que yo de pronto puedo poner una franja de vegetación a mi empresa que está tiene más riesgo de inundación. O yo puedo, resulta que río arriba de la sucursal que tiene un riesgo de inundación, puedo hacer un proyecto de reforestación y entonces esto va a retener X cantidad de agua, ¿sí? O puedo restaurar un humedal que tengo cerquita. Entonces, también reducir estos riesgos parece que solo uno está beneficiando a la naturaleza, pero indirectamente estás beneficiando tu negocio. Y en lo que hacemos nosotros es también como hacer muy personalizado este ejercicio de decir, estas son tus riesgos, estos son tus dependencias y así es como estas son las oportunidades que tenemos para disminuir estos riesgos. Por otro lado, también los impactos de las dependencias están, o sea, relacionados con la naturaleza, varían por el sector, ¿no? Entonces, obviamente, yo no voy a tener el mismo impacto si yo soy una empresa de calzado, no voy a tener el mismo impacto que, por ejemplo, una empresa que es de suministro de agua, ¿sí? O de agua embotellada, que vende agua embotellada. Entonces, también empezar a mirar cuál es para tu empresa en particular, para los servicios que tú ofreces, para lo que tú haces, cuáles son esas relaciones, cuáles son esos links y empezar a trabajar también para hacer esa priorización. Entonces, a partir de, digamos, como de estos dos pasos, viene la parte más importante que nos va a dar como una idea de, ok, ¿hacia dónde tengo que ir yo? Luego, venimos con la parte de commit, que es comprometerse, en la que vamos a establecer objetivos basados en la ciencia y que son guiados por el marco global de la naturaleza y vamos a desarrollar una estrategia de naturaleza positiva. ¿Por qué eso es tan importante? Porque, como les decía antes, no sirve de nada que yo priorice, por ejemplo, nos pasa mucho que llega una empresa y dice, ay, es que yo invertí el 70% de mi presupuesto para mitigación de cambio climático y puse 1 kilómetro de línea ¿cómo se dice? De cosas de abejas, de paneles, no. Bueno, Panal. sí, panales, sí, panales de abejas. Y resulta que es una empresa que su principal actividad económica es, no sé, digamos, la empresa de calzado, ¿sí? Que nada tiene que ver. Entonces, ¿cómo mitigó usted con 1 kilómetro de panales de abeja su dependencia, por ejemplo, o su impacto a la contaminación del agua? No tiene nada que ver, ¿cierto? Entonces, por eso también hacer este primer paso es súper importante porque nos ayuda a priorizar los recursos. ¿A dónde voy yo a poner los recursos que tengo en mi empresa para trabajar en mis riesgos y reducir mis riesgos y mis dependencias? Entonces, a partir de este compromiso Nature Positive, que va a ser como nuestra línea guía, lo que nosotros vamos a seguir, lo que se va a mostrar al público, vamos a empezar a irnos a la parte de actuar. Entonces, en la parte de actuar, lo que vamos a hacer es que vamos a evitar, reducir y generar impactos positivos. Todo esto siguiendo una jerarquía de la mitigación, ¿no? No quiere decir que, yo ya sé que es que yo tengo impactos en agua, entonces yo voy y simplemente restauro, compenso, ¿sí? Compenso, compro un crédito de lo que sea y compenso. No. Primero tenemos que hacer un cambio, entonces vamos a reducir, vamos a evitar. Entonces, que si yo puedo, no sé, si yo puedo escoger entre intervenir en esta área en vez de esta área que es un poco menos sensible, que es un área que ya está degradada, pues voy a hacer esto, porque estoy evitando los impactos que puedo haber causado, ¿sí? También tengo que reducir, entonces tengo que transformar las actividades que estoy haciendo. No se trata simplemente de dañar y compensar. Tenemos que reducir también nuestros impactos, tenemos que cambiar nuestras prácticas. Y finalmente, digamos, ya después de que hemos implementado todos estos cambios, podemos compensar.
Todo esto además lo hacemos siempre con proyectos que son verificados, con impactos verificados, que quiere, o sea, y verificados por terceras partes. ¿Por qué? Porque esto nos reduce los riesgos y nos reduce los riesgos, no solo nos reduce los riesgos de que no estamos haciendo un proyecto que esté bien ejecutado, sino que reduce los riesgos de greenwashing. Si cualquiera viene y dice, ay, pero usted ¿por qué está haciendo esta declaración de X metros cúbicos de agua? Usted dice, ah, yo estoy certificado por un estándar creíble y digamos, certificado por una tercera parte. Entonces, para esto usamos, por ejemplo, el IFC que les mencionaba anteriormente, o el Alliance for Water Stewardship, que es digamos, como un estándar para verificar proyectos de agua, o FSC para proyectos forestales, etcétera. Entonces, siempre es muy importante estar verificados por una tercera parte para reducir los riesgos y para garantizar que ustedes están teniendo como unos estándares de calidad. Y finalmente llegamos como a la parte de share, que es compartir, en el que vamos a comunicar y compartir nuestra estrategia, nuestras acciones y todo esto con nuestros stakeholders. Entonces, ¿se acuerdan que para allá en el primer paso le preguntamos a los stakeholders qué era importante para ellos? Pues en esta parte les vamos a comentar, vamos a compartir, vamos a divulgar lo que hemos estado haciendo y para demostrarles que también es importante lo que ellos piensan. Entonces, lo que nuestros proveedores piensan de nosotros, lo que nuestros consumidores piensan de nosotros, lo que nuestros inversionistas piensan de nosotros también. Entonces, digamos que todo este camino lo que hace es que se ven los resultados en esta última parte en la que vamos a llegar a comunicar esta estrategia. Y bueno, ustedes dirán como, ay, pues si ya nos habló de TNFD y si nos habló de CBTN, ¿por qué simplemente no seguimos uno de esos? Porque hacemos Lucas, ¿sí? Pues resulta que Lucas fue diseñado especialmente para poder cubrir todos los estándares que tenemos actualmente en el mercado en temas de, digamos, de reporte y de objetivos basados en la ciencia. Entonces, este marco fue desarrollado con una serie de actividades y entregables que va a permitir a la empresa llegar al punto del, digamos, como de la divulgación y del reportaje de esos impactos y de las acciones que está tomando. Entonces, Lucas fue diseñado para cubrir SBTN, TNFD, otros estándares, por ejemplo, como el Capital Coalition, hace parte como de la... del WCSD, que es básicamente como una organización que fue fundada por las empresas más grandes del mundo. Entonces, estamos también alineados con todos los estándares internacionales en estos temas. María, perdón, Dime. tengo dos preguntas por acá. Ana Trejo nos pregunta, ¿esto también se analizaría teniendo en cuenta dónde están ubicados nuestros proveedores? Nuestras compras nos permiten identificar el impacto. Y Nicolás Corral nos pregunta qué dificultades, retos han encontrado a la hora de implementar el marco TNFD. Ok. Bueno, la primera pregunta, sí, normalmente toda la parte de la cadena de suministro va a tener que ver, es una parte muy importante, es lo que, digamos, es la mitad prácticamente de todos estos enfoques y de todos estos marcos globales. Y, digamos, la parte, claro, las compras, normalmente cuando hacemos todo este mapeo de la cadena de suministro, entramos a mirar, listo, cuáles son los volúmenes que tú estás adquiriendo, de dónde están tus proveedores ubicados, etcétera. Entonces, sí, básicamente nosotros nos guiamos con los volúmenes comprados y como con todas estas facturas, etcétera, para poder lograr ubicar a los proveedores. También, digamos, aparte de eso, normalmente hacemos como un cuestionario en el que le preguntamos a los proveedores si ellos tienen alguna certificación, etcétera, porque parte de que se hable de contribuir a una economía positiva es que cuando tú haces acciones en tu empresa, tú podrías ser el proveedor de alguien más. Entonces, cuando tú trabajas, tú no solo estás, o sea, cuando tú trabajas e inviertes en biodiversidad y en naturaleza en tu empresa, tú no lo estás haciendo solo por tu empresa. Tú podrías ser el proveedor de alguien más. Tú podrías estar en la cadena de suministro de alguien más. Entonces, cuando una empresa, un proveedor decide también trabajar por ellos mismos, hacer certificaciones, hacer este tipo de reportes, etcétera, está contribuyendo, por ejemplo, a tu cadena de suministro. Entonces, por eso también ya estamos hablando como de una parte global, ya estamos hablando de contribuir a una economía, porque todas las acciones que yo haga en mi empresa van a repercutir absolutamente toda la cadena de valor. Entonces, por eso los proveedores también juegan como un papel fundamental dentro de todos estos análisis. Y por otro lado, la pregunta de Nicolás con respecto a la aplicación del TNFD,
Digamos que lo más difícil siempre ha sido la cadena de proveedores. Creo que ese es como el principal reto que siempre nos encontramos, porque es difícil. Hay muchas industrias que, digamos, tienen un poco más desarrollada la parte de las cadenas de suministros, pero hay industrias que son como un cajón negro, sobre todo como industrias emergentes. Ahora les voy a dar como el caso de energía solar, que una empresa de energía solar, pues su cadena de suministros son paneles solares y bueno, desagregar los componentes de un panel solar, se imaginarán que no es fácil, mucho menos saber de dónde están viniendo esas materias primas. Entonces creo que el reto más grande que hemos tenido con aplicando TNFD es casi que decodificar la cadena de valor. Eh, María, tengo por acá otra pregunta. Nos dice Alejandra Padrón, saludos desde Falcon, Venezuela. ¿Considera que es necesario incorporar en el análisis de materialidad el costo ambiental, aunque metodológicamente no esté previsto en la praxis natural de cálculo de costos? ¿Pudiera incorporarse en la determinación del impacto, la diferenciación de restauración, reparación y de compensación? Sí, entonces, una de las cosas que se requiere para hacer el reporte de TNFD es la evaluación del capital natural. Entonces, esto es una metodología que normalmente se hace después de que uno ha hecho, no se incluye normalmente en el análisis de materialidad, sino que se va a incluir mucho más adelante cuando vamos a entrar a ver como más la parte financiera. Entonces, en la evaluación del capital natural, lo que hacemos normalmente es que tú mides cuánto cuesta estos impactos que tú estás generando, pero no se hace en la materialidad porque en la materialidad apenas estamos entendiendo qué es importante para mi empresa con respecto a lo que yo hago y cuál es mi cadena de valor. Entonces, viene después, cuando ya tenemos mucho más claro, tenemos un ejercicio de priorización en el que yo digo, resulta que es que mis impactos más grandes son cambio de uso del suelo, por ejemplo, y polución de fuentes hídricas. Entonces, poco sirve, obviamente todo sirve, pero pues poco sirve que tú enfoques y que destines gran parte de tu presupuesto, por ejemplo, a medir, no sé, uso del agua, cuando resulta que sí, tú tienes un uso del agua, pero resulta que esto no es en lo que tú más estás impactando. Puede que tu uso del agua sea mínimo, ¿sí? En el tipo de industria que tú tienes. Y digamos que enfocas un montón de los recursos para evaluar eso, que de pronto no era como algo realmente significativo para tu empresa. Entonces, la evaluación de capital natural viene después, cuando ya hacemos como todo este ejercicio de priorización y cuando ya venimos a la parte de, digamos, como el reporte. Hacemos una evaluación de capital natural y ahí es donde incorporamos, ok, ¿cuánto me cuesta estos impactos? ¿Cuánto me cuesta estas dependencias? ¿De cuánto dependo económicamente de estas dependencias? Y cuál es el precio de mis ejercicios de restauración, de mis ejercicios de, digamos, como de reducción, etcétera. Y ahí es donde tú llegas a hacer como esa hoja de balance entre mis impactos y los proyectos que yo he hecho, y ahí es donde evalúas como tu capital natural como empresa. Pero eso es digamos, como un paso que se hace después de que se ha hecho el análisis de materialidad. Super Gracias María, por las preguntas. estamos bien de preguntas. Si quieres, dale entonces para que vayamos cerrando. Listo. Muy rápidamente, dos casos, por ejemplo, una empresa de papel muy grande con la que trabajamos hace 2 años. Ellos trabajaron con nosotros midiendo como haciendo toda la parte de análisis y llegaron a un punto en el que establecieron digamos, como un compromiso de gente y naturaleza. Otro caso es, por ejemplo, el del sector solar. Entonces, como les mencionaba antes, trabajamos con una empresa que tiene energía solar en todo el mundo y estaban haciendo como todo este camino para llegar ya a la parte. Ellos ya llegaron al punto en el que están compartiendo y ya están invirtiendo en proyectos para reducir esos impactos. Están tomando medidas para reducir esos impactos en los sitios donde tienen como operaciones directas y en su cadena de suministro, y ya están llegando al punto en el que están compensando esas áreas que, digamos, que ellos usan para áreas como, por ejemplo, paneles solares. Finalmente, y ya quedan 2 diapositivas y los dejo ir, los recursos financieros. Entonces, a nosotros nos gusta mucho hablar de las alianzas público-privadas, porque
funcionan mucho para apoyar a las empresas a lograr, digamos, como llevar a cabo estas acciones en pro de la naturaleza. Entonces hay como diferentes tipos de alianzas público-privadas. Por un lado tenemos como las de presupuesto, entonces es como cuando una autoridad pública, ya sea municipio, departamento, etcétera, dispone de unos fondos y puede financiar parte de las actividades sobre el terreno, entonces proyectos de reforestación, de intervención de cuencas, etcétera. Tenemos también a petición, entonces cuando, por ejemplo, los propietarios o los gestores del terreno solicitan directamente dinero para realizar actividades, entonces, por ejemplo, fondos de desarrollo rural, y que necesitan, por ejemplo, el apoyo, una parte de un apoyo financiero por parte de la empresa para llevar a cabo estas actividades en sus terrenos. Tenemos otras basadas como en proyectos, entonces, por ejemplo, son proyectos que pueden ser presentados a fondos de cooperación. Esto en Colombia funciona mucho, por ejemplo, como las IKI-COL, que es un fondo de financiamiento del gobierno alemán, o tenemos el UK Pact, que es un fondo de financiamiento del Reino Unido, los proyectos Horizon, que son proyectos financiados por la Unión Europea, o los Erasmus Plus, que son también proyectos financiados por la Unión Europea. Y finalmente tenemos como proyectos de base fiscal, es decir, que se usan impuestos turísticos, impuestos de carbono, etcétera, para financiar este tipo de proyectos y que pueden ser, digamos, como alianzas que se hace también entre el gobierno y las empresas para llevar a cabo actividades basadas en la naturaleza. Un par de ejemplos, pero pues bueno, luego pueden, si quieren, puedo compartir esta presentación. Finalmente, acciones sin arrepentimiento que pueden hacer las empresas hoy, que pueden hacer hoy mismo para empezar a, digamos, a trabajar en las cosas y trabajar en pro de la naturaleza. Primero, por un lado, creo que quedó claro evaluar y priorizar los impactos de las dependencias que tiene la organización. Valorizar su capital natural, lo que preguntaban antes, entonces, cuáles son los impactos y qué es lo que yo también estoy, o sea, cuál es el costo de mis impactos. No solo los impactos valorados, sino los impactos también externalizados, como por ejemplo las emisiones de gases de efecto invernadero y la pérdida de biodiversidad, y qué estoy haciendo yo para contribuir y para como reducir ese balance o esa deuda que tengo en mi capital natural. También podemos colaborar con nuestros proveedores para mejorar la transparencia y la trazabilidad de la cadena de suministro. Entonces, como les decía antes, lo que es para, o sea, nosotros podemos ser hoy una empresa que trabajamos en nuestras operaciones directas, pero nuestro trabajo puede estar afectando la cadena de suministro de otra empresa. Entonces también trabajar en nuestras cadenas de suministro, y cuando yo trabajo y apoyo a mis proveedores, estoy apoyando no solo a mi empresa, sino a que otras empresas puedan contribuir a un mundo en el que estemos en, digamos, como en armonía con la naturaleza. Y finalmente, contribuir a la restauración y conservación de los ecosistemas y apoyar proyectos y soluciones basadas en la naturaleza. Eso es todo. Muchísimas gracias por haberte quedado hasta acá. Gracias por haberme escuchado. Gracias por las preguntas. Creo que no tenemos ya más tiempo para preguntas, Julie. María, sí, pues ya tenemos una última pregunta que es ¿qué recomendarías a las empresas de tecnologías para compensar su huella de carbono? Y ya por acá nos están comentando que excelente el espacio, que muy top el tema, pues como los agradecimientos. Entonces, si quieres, finalizamos con esta última pregunta y cerramos, ¿te parece? Listo, Luna. Bueno, yo diría que en vez, o sea, bueno, ya obviamente las emisiones de carbono están sucediendo, etcétera, pero yo la verdad creo que lo que recomendaría es hacer como esta priorización y hacer como este mapeo de también dónde están tus principales impactos. Entonces, entender dónde están sucediendo los impactos y que, digamos, el carbono es más fácil de compensar. Como les decía antes, el carbono al fin y al cabo va a la atmósfera y la atmósfera es compartida, no importa dónde quieras hacer la compensación. Pero siento que es muy importante también como empezar a mirar estos otros aspectos en los que pueden estar impactando de manera directa o indirecta. Y muchas veces las empresas vienen a nosotros, hacemos este análisis y no pueden creer dónde están teniendo impactos. Entonces yo creo que recomendaría que más que todo que realmente hagan como que vean dónde están sus riesgos, de qué cosas están dependiendo y que ponen en riesgo el negocio para priorizar dónde pueden hacer como estas inversiones o estas acciones como críticas que podrían afectar el funcionamiento de toda la empresa. Y ya. Super María, creo que entonces pues este espacio ha sido muy ganador. Queremos agradecerte por darnos el espacio de conversar con la Corporación Fenalco Solidario. De igual manera, quiero también invitar a los participantes a que revisen en el chat. Les acabo de dejar el link oficial
Ya salimos con nuestro Congreso Internacional Futuro Mega Sostenible, Inteligencia Artificial, Sostenibilidad con Inteligencia Artificial. Entonces, pues para que ingresen, se inscriban, este año será en la ciudad de Bogotá. Y en caso de que quieran ser empresas participantes, pues también les voy a dejar por acá mi número de teléfono personal para que conversemos en caso de que quieran participar como organizaciones del Congreso. María, agradecerte a ti por el espacio, de verdad que ha sido supremamente ganador y veo que para todos fue muy, muy importante esta conversación. Entonces, agradecerte por la disposición, por el tiempo, por resolver las preguntas, por hacer el espacio tan dinámico. Y nada, María, muchísimas gracias por todo. Muchísimas gracias a ustedes y bueno, cualquier cosa, ahí está mi correo. Si tienen preguntas, lo que sea, pueden escribirme con toda confianza. Muchas gracias. Claro que sí, María, cuídate mucho, saluditos a todos. Nuevamente les voy a dejar el link por acá porque veo que se subió un poquito, entonces se los voy a dejar por acá. También les dejé mi número de teléfono. Yo soy la coordinadora de comunicaciones de la Corporación Fenalco Solidaria y nada, agradecerles a todos y que estén muy bien. Feliz día para todos. Chao, chao.